Respecto de la acusación del Ministerio Público en lo que concierne a indicar el ilícito en el crecimiento económico de esta organización criminal, en donde indica que el derecho operativo, tal como se estableció ante la intervención de la magistrada Giselle Soto, es el diputado Alexis Medina, quien no era empresario y había llevado a cabo la quiebra de proyectos que había iniciado, que por esas acciones y omisiones del entonces su hermano era que ejercía tráfico de influencia y que trajo consigo un impacto negativo en los indicadores del desarrollo. En esa acción incluye entonces en esta ocasión el Ministerio Público, que esto lo hacía a través de Aracelis Medina en el Banco de Reservas, Carmen Magali Sánchez en Fomper, al igual que su esposo Luis de León en EDS, como estableció la magistrada cuando hablaba de ese capítulo. Los periodos que abuse el órgano acusador son de 2005, 2011, 2012, 2020, respecto de Fernando Rosa, 2011, 2005, 2011 y 2012, 2020, respecto de la ciudadana Magali Medina. Las imputaciones que realiza de manera general es que utilizó esta ciudadana en su cargo para favorecer a la red criminal con múltiples procesos de compras simulados en beneficio de las empresas. ¿Qué es el FOMPER? El FOMPER es una institución del Estado Dominicano creado mediante la ley número 12401 de fecha 24 de junio del año 2001, cuya misión principal es velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de reforma y transformación realizada a partir del año 1997. Tiene acciones en la Corporación de Empresas Eléctricas, CDE, Consejo Estatal de Azúcar, CEA, Consejo de Fomento Industrial, y los beneficios que se obtengan de todas esas empresas deben invertirse en programas de desarrollo social. Recibir cualquier otro activo proveniente de procesos de reforma también está incluido en este apartado. Estas funciones de FOMPER fueron acreditadas mediante pruebas que se presentaron marcadas con los números 796 y 797. Para el ciudadano Fernando Aquilino Rosa Rosa, de manera generalizada y resumida, el órgano acusador establece que siendo en esa ocasión presidente del FOMPER, que en el periodo 2005-2011, 17 de julio de 2005 al 8 de marzo de 2011, mediante el decreto marcado con el número 423-05 de fecha 17 de agosto del año 2005. En el periodo 2012-2020, específicamente el 17 de agosto del año 2012 al 21 de agosto del año 2020, mediante decreto número 459-12 de fecha 17 de agosto del año 2012, que fue el presidente igualmente de la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública en el periodo 2012-2010, específicamente el 30 de agosto de 2012 al 21 de agosto de 2020, mediante el decreto número 521-12 de fecha 30 de agosto del año 2012. Fungía a su vez como presidente del Consejo de Directores de dicha institución. La ciudadana Carmen Magali fungía como directora administrativa desde el año 2005 al año 2011, específicamente las fechas 12 de septiembre de 2005 al 9 de marzo de 2011. Luego
Fue vicepresidente en el periodo 2012 al 2020, específicamente 22 de agosto 2012 al 7 de agosto 2020. Y en ocasiones, como vicepresidenta del Consejo de Directores, se ratificó el 23 de enero del año 2013. Y esta se establece que trabajaba para el Estado desde el año 1996. La imputación para los ciudadanos Magalis y el ciudadano Fernando dice la acusación evidentes maniobras fraudulentas que permitieron la contratación de manera irregular de las empresas vinculadas al imputado Alexis Medina. Personal contratado sin hacer función, lo que tuvo un impacto de 259.517.000 pesos. Nóminas falseadas, 200 botellas, por no estar evidenciadas en el portal, le pagaron a 18 sus prestaciones laborales por 4.289.431 pesos. 37 militares sin evidencias de prestar servicio, lo que tuvo un impacto de 26.490.670 pesos. Que 13 funcionarios se autodesvincularon, lo que tuvo un impacto de 41.261.723 pesos. Le indica además nepotismo, porque tanto el ciudadano Rosa Rosa como la ciudadana Sánchez contrataron personas que tenían vínculos familiares con ellos, que hubo un desembolso de atenciones navideñas para personal de auditoría y relacionados en el periodo del 2016 al 2019. Ana Ramona Mendoza era de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República y que recibió una suma de 502.000 pesos en total por concepto de compensación de almuerzo. Le indica que despachos disfrazados de ayudas y proyectos sociales por entregar donaciones a legisladores, funcionarios públicos, familiares directos de miembros de la institución y otras personalidades públicas en el periodo 2013-2020. Con un impacto, dice la acusación, en este apartado de 53.109.116 pesos. En esa ocasión refiere la Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, ASOMEMUSA, y o Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, cuya presidenta es Lucía Medina Sánchez, y que esto generó un impacto de 78.110.000 pesos. 390 viviendas establece la acusación para San Juan de la Maguana, participando en la entrega de Lucía Medina a la sazón diputada para esa época. Y falta de supervisión en los fondos y o ayudas entregados a programas distintos. Incremento en ayudas en campaña electoral, fluctuación de las ayudas y gastos excesivos en publicidad para desvío de fondos, procesos de compra y contrataciones ilegales en el periodo 2012-2020, dirección administrativa, la ciudadana Magalis y su dependencia, la dirección de compras, a la sazón Juana de los Santos, fallecidos. Empresas vinculadas, dice, con el imputado Juan Alexis Medina, con las que Confer contrató y que tuvieron un gasto de 53.851.000
650 pesos, entre las que refieren Domedical Supply, General Medical Solutions, Red, Swiss Suplidores, Oaxaca Bernabé, Conalgo y Contrata Solutions. Establece la acusación que dentro de las maniobras fraudulentas utilizadas por estas personas físicas y jurídicas para estafar era el cambio de accionista, otorgamiento de poderes que afirman miembros del equipo, autorizaciones para cobrar, las características comunes de las empresas vinculadas. Establece que estaban o referían el mismo domicilio que era la 27328 Bellavista. Que había socios relacionados entre sí, registros públicos hechos de la misma fecha, lo que demuestra que eran empresas del ciudadano Alexis Medina. Que se violó el vínculo familiar por la prohibición de la contratación con el Estado por la redacción del ciudadano Juan Alexis Medina, hermano del expresidente. Solicitud de manera directa de cotizaciones de bienes y servicios de parte de Juana de los Santos a las empresas del entramado. Fraccionamiento de precios y tráfico de influencia para favorecer a dichas empresas. Respecto del ciudadano Fernando Rosa retoma la acusación indicando que distrajo fondos bajo la modalidad de contratación de 17 personas que estaban designadas en otras instituciones estatales, impactando en 17.817.777 pesos en el periodo del 2012 hasta el 2020, que se enriqueció de manera ilícita, usando de estaferro al ciudadano Henry Taveras y a su hija Fernanda Rosa Rodríguez, a través de RIT, por ser estos socios de esta empresa y consorcio Magual, de la cual figuran como socios Amada Yasmin Burgos y Caro. Diferencia en los inmuebles declarados, dice que en dos, cuando en realidad son tres. Atención a la construcción, plaza aproximadamente, según la acusación, de 11 años, lo que significa que tiene una data aproximada de construcción del año 2009. Establece además que sobre las declaraciones juradas se omitió declarar su participación en RIT, presentando como pruebas las marcadas con los números 33 y 34. Pagos personales desde las cuentas de RIT, construcciones e inversiones, y la cuota de la villa en Jarabacoa. Establece además y trae a colación por hotel con contrato de arrendamiento y a venta 2019 realizado por la esposa de este. Esas son a grandes rasgos las imputaciones que el órgano acusador realiza respecto de estos dos imputados. Que este tribunal ha podido establecer luego de la valoración en conjunto de todas las pruebas que fueron ofertadas y presentadas en este escenario, donde se presentaron una gran cantidad de testigos, así como también de pruebas en el orden documental, que tal como se estableció al inicio, vamos a proceder en esta ocasión a enlistar y enunciar aquellas que entendemos que al momento, de manera sucinta, ha de realizarse, pero que en la sentencia íntegra estas pruebas van a estar correctamente enunciadas y la valoración contrastada con cada uno de los elementos probatorios que respecto de estos dos imputados han sido presentados en este escenario. No solamente los presentados por el órgano acusador, sino los presentados igualmente por las diferentes defensas, toda vez que en esto o con relación a estos imputados presentaron también una gran cantidad de pruebas que fueron evaluadas por el tribunal. La
entidad FOMPER, o Fondo de las Empresas Reformadas, es una institución que, como ya se indicó, está dedicada a los fines señalados. En definitiva y en resumen, es un fondo estatal encargado de gestionar la participación del Estado en las empresas reformadas y canalizar sus ganancias hacia proyectos de desarrollo. En cuanto a los procesos de compra realizados en el FOMPER, los mismos se realizaban dentro del protocolo establecido en la Ley 340 sobre compra y contrataciones, siendo importante destacar que en ese sentido la señora Lilian Janet del Carmen Reyes Mora de Méndez estableció que su participación llegaba hasta la apertura de los sobres, que el acta correspondiente sí la llevaba firmada, ella debía firmar, pero no la había o la redactaba ella, y que Juana de los Santos en ese momento era la encargada de la unidad de compras. Los señores Fernando Rosa y Carmen Magali fungían como presidente y vicepresidente del FOMPER, tal como se señaló en la imputación con los periodos y los decretos que así lo justificaban. El primer periodo fungía como directora administrativa y posteriormente en un segundo periodo fungió esta como vicepresidenta. Conforme se extrae de la prueba, FOMPER realizó una serie de donaciones a instituciones sin fines de lucro, así como a jóvenes para fines universitarios, recetas médicas, entre otros, que en ocasión del cambio de gobierno fueron desvinculados una serie de funcionarios del FOMPER, dentro de lo que se encuentran parte de los directores principales. En el caso de Fernando Rosa, la persona que le entregó los derechos laborales adquiridos durante su mandato fue el señor José Florentino Rodríguez, actual presidente del FOMPER. Mismo que declaró en este tribunal y con orgullo estableció que estaba esperando al señor Rosa porque quería entregárselos directamente. Conforme se extrae igualmente de la prueba que ha sido presentada y contrastada en este juicio, FOMPER administraba las acciones de las empresas del Estado que habían sido reformadas, dentro de las que se encontraba Corpoter, esta última que tenía bajo su control la Villa 21 del proyecto Ercilia Pepín en Jarabacoa, La Vega. FOMPER estaba integrado por un consejo de administración, por lo que las decisiones de la misma eran tomadas por el referido consejo. Conforme se extrae de las actas celebradas por el Consejo de fecha 13 de septiembre del año 2019, se aprobó la realización de una auditoría externa, lo que trajo como consecuencia la convocatoria para la celebración de la empresa auditora, que en ese orden obtuvo la adjudicación la empresa Campuzano y Asociados SRI por un monto de 2.050.000 pesos, quien quedó en primer lugar HLB Auditores y Consultores en segundo lugar, y que la empresa Campuzano y Asociados no se presentó al llamado realizado, lo que llevó a FOMPER a asignar el trabajo a la empresa que quedó en segundo lugar, es decir, HLB Auditores Consultores, quien en efecto realizó la auditoría de acuerdo a la prueba 701. El presupuesto anual del FOMPER también fue presentado por el Ministerio Público en las pruebas que fueron y que componen esta acusación de cara a su prueba en este escenario. En cuanto a Fernando Rosa, en lo relativo al desfalco disfrazado de ayuda y proyectos sociales en el periodo 2013, hemos comprobado que en efecto se realizaron una serie de ayudas sociales
sociales a una serie de personas e instituciones sin fines de lucro, lo que se encuentra permitido en el ordenamiento interno de FONFER, comprobándose que dentro de las instituciones sin fines de lucro beneficiadas se encuentra la Fundación de Mujeres de San Juan, la que en efecto estaba presidida por la señora Lucía Medina, quien para la fecha del otorgamiento de las referidas ayudas se desempeñaba como diputada del Congreso Nacional por San Juan de la Maguana. Que en ese orden de ideas es preciso señalar que si bien la ley y el decreto 631-03, reglamento de aplicación de la ley 124-01 del 20 de junio de 2003, dispone que por la calidad ostentada por la referida legisladora le estaba impedido recibir cualquier tipo de ayuda. Sin embargo, es necesario indicar que las peticiones de ayuda realizadas por la referida fundación no fueron utilizadas de forma personal, sino que fueron transferidas en ayudas sociales en la forma establecida en otra parte de esta decisión. Por lo que fuera de este contexto, esta instancia colegiada ha comprobado de forma fehaciente que en efecto existieron las ayudas. Sin embargo, no fue posible concluir que los fondos otorgados fueron un disfraz para estafar, toda vez que los elementos de prueba presentados dan cuenta de que en efecto fueron utilizados para los fines que se requirieron. En lo que concierne al nepotismo que se indica al ciudadano Fernando Rosa, para determinar la existencia de nepotismo es necesario que las personas que se pretende vincular con funcionarios se encuentren dentro del grado de parentesco o afinidad que señala el artículo 738 del Código Civil, por lo que no ha quedado configurado el referido vínculo para llegar a establecer que hubo nepotismo en la referida entidad. Sobre la declaración jurada del ciudadano Rosa Rosa, verificado las documentaciones que fueron aportadas en sustento de esta imputación, se impone destacar que la declaración jurada presentada por el imputado Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa se regía por las regularidades de la ley 8279 del 16 de diciembre del año 1979, derogada por la ley 311-14 de fecha 8 de agosto del año 2014, publicada en la Gaceta Oficial 10.768 del 11 de agosto del año 2014, estableciendo un nuevo régimen de declaraciones juradas que también se le aplica. Aun cuando hemos verificado que ciertamente el imputado omitió incluir en su declaración jurada Consorcio Manguá, donde posee acciones con un valor de 100 pesos cada una, así como las rentas recibidas por el alquiler de los locales de la Plaza Jardines del Este, esta circunstancia no produce los efectos y consecuencias arguidos por la parte acusadora, tal como pasamos a explicar a seguidas. La ley 8279 en su artículo primero dispone que los funcionarios indicados en el artículo 2 de esta ley estarán obligados dentro del mes de su toma de posesión a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante notario público de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio. Igual requisito deberán cumplir dentro del mes de haber cesado en sus funciones. En su artículo 3, esta ley contempla que los inventarios deberán contener los bienes muebles e inmuebles de los declarados con sus valores estimados, así como los pasivos y activos. Estos inventarios estarán exentos de pago de todo impuesto. En su artículo 6, la misma ley también establece que si un funcionario de los obligados bajo esta ley no presenta un inventario en la forma y bajo los plazos señalados, será objeto de amonestación que será efectuada por el funcionario jerárquicamente superior al que estuviere en falta. Dentro de los
respectivos poderes del Estado. Como se observa, al amparo de esta ley, la posibilidad de que el funcionario omitiera algún bien en su inventario o declaración jurada estaba sancionada con la amonestación oral a cargo del superior inmediato del funcionario declarante. La omisión de declarar se encuentra a su vez prevista en el artículo 14 de la ley 311-14, que se refiere en este sentido: sanciones por omisión de declaración. El servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no tempere dentro del plazo establecido en esta ley, u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves de tercer grado según sea el caso previstos en la ley 41-08 de función pública. De donde se infiere y se deduce que la omisión de declarar en los términos establecidos por el Ministerio Público no conlleva sanciones penales, lo cual se deduce de la lectura del considerando quinto de la exposición de motivos, en el que se establece una de las razones que justifica la modificación de la ley 8279, el hecho de que la misma no establecía mecanismos suficientes para la presentación de inventarios de patrimonio, por tanto, dificultaba la detección de casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ni tampoco contemplaba sanciones para los casos en que el funcionario falseara la información. Y es que conforme a esta ley, la conducta sancionada penalmente se contrae del falseamiento de datos previstos en el artículo 15 de la misma normativa legal. Por consiguiente, la omisión de declarar un bien al momento de presentar la declaración jurada de bienes ha sido contemplado tanto en la ley 8279 como la ley 311, que deroga, caracterizando en ambos casos una falta administrativa. A su vez, la ley 311-14 instituyó el delito de falseamiento de datos como una infracción especial, lo que nos lleva a concluir que al momento de la presentación de la declaración jurada, la omisión de un bien, y mucho menos la omisión de actualizar un bien, mejora en el solar que ya había sido declarado y respecto del cual se había indicado se recibía un monto por alquiler, no constituiría un tipo penal, como tampoco lo es en la actualidad. Resaltar, ¿verdad?, que no es hasta la ley 311-14 que vienen a establecerse esa serie de disposiciones para sancionar este tipo de conducta. Y es que al momento de interpretar la disposición normativa, se preguntarán ustedes por qué se trae a colación una ley derogada por una ley actual. Y es que en virtud de esa interpretación, tal como se va a hacer el análisis respecto de lo que también ocurrió con otro de los instrumentos o institutos legales, que aquí se les indica a los imputados cuando convergen al mismo tiempo una ley vieja y otra ley, ha de verificarse la que mejor favorezca a la persona envuelta de conformidad con las previsiones del artículo 74 de la Constitución de la República Dominicana, y por tanto se procedió a hacer el análisis en este sentido. Y además, lo que busca el legislador con la disposición normativa, el elemento teleológico al momento de hacer una interpretación de la disposición normativa en comento, es precisamente que la persona tienda a ocultar para enriquecerse, un enriquecimiento ilícito, y que posteriormente quede justificado. Sin embargo, en las conclusiones que arribó el tribunal respecto de la conducta del ciudadano Rosa Rosa, esto no puede concluirse de esta manera, puesto que de las pruebas aportadas por el mismo órgano acusador, especialmente en la
de la Cámara de Cuentas, donde se analizó el patrimonio del ciudadano Rosa Rosa. En ese informe pericial, en uno de los informes periciales, es donde se establece que entendieron que el movimiento reflejado por era razonable de acuerdo a los trabajos desarrollados y los salarios devengados. Por tanto, desaparece la intención manifiesta que contempla el legislador para sancionar esta conducta. La falta de supervisión de los fondos entregados por FONPED. En lo relativo a la falta de supervisión de los fondos entregados por FONPED, aduciéndose específicamente a los fondos entregados a la Fundación de Mujeres de San Juan, este tribunal comprobó la existencia de la entrega de los fondos, señalando que uno de los casos estarían destinados al proyecto Vida Saludable, proyecto del que la referida fundación remitió de forma constante una serie de informes a FONPED, donde explicaba de forma gráfica y con el detalle correspondiente en dónde se invirtieron los referidos fondos. Además, FONPED le daba seguimiento a los diferentes proyectos realizados, por lo que el referido elemento de falta de supervisión del dinero del Estado no queda fehacientemente probado en el supuesto que se indicó. El incremento de ayuda en época electoral. En cuanto al aspecto indicado, hemos comprobado que para el periodo comprendido entre 2014 y el periodo previo a las elecciones generales de mayo de 2016, fecha donde se realiza el proceso electoral dominicano, se observa la existencia de un aumento considerable en las ayudas al contrastar el periodo del 2017 ya fuera del contexto electoral. Sin embargo, aparándose el tribunal en la facultad que tenía la referida entidad de ofrecer ayudas sociales del 20% de los ingresos de FONPED recibidos durante los primeros 5 años, el que se dispuso de forma focalizada y luego disponiendo su distribución a otras comunidades del país. Contratación de auditoría sin autorización del Consejo del FONPED para los años 2013-2015. Del análisis de esta imputación, esta instancia colegiada ha podido determinar por medio de las actas del Consejo del FONPED en el que se dispuso la contratación de auditores para la realización de las referidas auditorías internas, las que en efecto fueron celebradas, por lo que permitió que posteriormente se realizara el proceso interno para que una empresa determinada asumiera la realización del trabajo, destacando en este sentido que se realizó la llamada a licitación, donde resultó ganadora KPMG, empresa que no se presentó a la ejecución del trabajo, y ante ese escenario, por medio de la resolución de fecha 27 del año 2016, procedió a declarar nula su participación, procediendo a elegir la empresa que quedó en segundo lugar, Francisco y Asociados, lo que fue efectivamente notificado a la Contraloría General de la República, por lo que la alegada imputación carece de sustento. En lo que respecta a los gastos excesivos de publicidad, en cuanto a la imputación relativa a gastos excesivos de publicidad, hemos comprobado que ciertamente FONPED invirtió en publicidad la cantidad de 21.115.784 pesos, siendo importante señalar que el ordenamiento jurídico vigente, de manera específica la Ley 340/06 sobre compra y contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones, y sus modificaciones, así como las normas internas de la institución, establecen límites para la contratación de servicios publicitarios y para la ejecución de recursos destinados a este concepto. Tales disposiciones exigen que toda erogación se fundamente en objetivos legítimos
institucionales, que cuente con soporte documental y que se observen los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del gasto. De igual forma, se debe observar que no exceda los montos autorizados en el presupuesto aprobado a fin de prevenir desviaciones a un uso indebido de los fondos públicos. En cuanto a la imputación realizada a la ciudadana Magalis Medina respecto de la doble remuneración, partiendo del hecho de que la misma se desempeñaba como vicepresidente y además se le otorgaba una dieta adicional a su sueldo cuando ésta realizaba labores en el Consejo del FOMPER, en ese orden de ideas es importante establecer que ciertamente el artículo 3 de la ley del fondo dispone, entre otras cosas, que la designación de la vicepresidenta del FOMPER se realiza por decreto. En el sentido, se destaca además que la misma ocupaba una posición sin ser nombrada al efecto en la forma que indica la ley, de lo que se infiere que nunca se nombró a una persona en la posición que de hecho ocupaba la procesada Magalis Sánchez, a quien se le pagó por los servicios laborales que ésta ofrecía, existiendo en ese sentido una situación de hecho que debió ser regularizada, ya que en efecto, por el hecho de que a falta de persona nombrada por decreto y procedimiento, en consecuencia, el presidente de FOMPER a designar mediante acción de personal presentada y recogida mediante la prueba 797, la cual subsanó una situación que de hecho existía, por lo que al estar asumiendo la función pública, la referida funcionaria tenía derecho a recibir la remuneración que se otorgaba por dicha función. Falta de presentación de declaración jurada. En este orden hemos comprobado que efectivamente la procesada no presentó la declaración jurada que le impone la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Es importante señalar que todo funcionario público tiene la obligación de presentar dicha declaración tal como se lo consagran los artículos 2.20 de la ley 311-14. La falta de cumplimiento conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 4108 sobre función pública se considera una falta grave o tercer grado según corresponda, lo que podría conllevar a la destitución del cargo. No obstante, este tribunal no puede aquilatar que exista enriquecimiento ilícito, puesto que los bienes de la procesada han sido declarados de forma mancomunada a través de la declaración jurada presentada por el señor Luis Ernesto de León, esposo de la misma, quien también se desempeñaba como funcionario público y cuya prueba fue aportada. En esta línea de análisis es válido colegir que si bien ambas situaciones existieron por los motivos previamente expuestos, no constituye fundamento para la retención de una falta de carácter penal. En lo que refiere al nepotismo, en cuanto a la imputación referente al nepotismo, ha comprobado este tribunal que en efecto, conforme se extrae de los elementos de prueba valorados, que para la retención de la falta atribuida es necesario determinar su existencia por medio de las certificaciones que en efecto emitió la Junta Central Electoral, que permite concretar la existencia del personal dentro del vínculo de afinidad o consanguinidad requerido. Por tanto, no procede tampoco retener el mismo. Así las cosas respecto del tema de lavado de activos. En cuanto a la imputación que se le indigna, que se le hace a esta procesada, este tribunal ha podido constatar que la empresa General Supply emitió cheques con el concepto reposición de los baños Magalis. Sin embargo, no se ha podido determinar con certeza que lo consignado en dicho concepto efectivamente llegó al destinatario mencionado o pues se tratase de la propia imputada. Por otro lado, no se ha comprobado que esta situación respondiera a algún pago por beneficios
ingresos indebidos demandados por la procesada. Por tanto, estos elementos carecen de sustento para retener alguna falta penal en su contra. Respecto de los contraescritos, esta instancia y en este momento el tribunal va a dejarlo respecto de la intervención que en ese punto y de manera generalizada han sido valoradas en la persona de la magistrada Soto. Igualmente, en esta línea de análisis, en lo que concierne a los puntos referidos a las empresas beneficiarias de las adjudicaciones y empresas de cotizaciones, incluyen socios relacionados entre sí que se realizaron procesos de compra de contrataciones de distintas con una misma dirección y que cheques emitidos a nombre de diferentes empresas fueron retirados por la misma persona. Esta instancia colegiada ha podido establecer lo siguiente: real y efectivamente en FOMPER, empresas vinculadas cotizaban y fueron beneficiadas de diferentes adjudicaciones durante el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de agosto del año 2020 y que estas empresas tenían las mismas personas físicas como socios, con lo que se lograba que una de las empresas resultaba favorecida con la adjudicación en unos procesos de compra y en otro proceso la beneficiada de la adjudicación era otra de las empresas que se ha establecido pertenecían a este grupo vinculadas. Lo anterior se constata al verificar que dentro de las empresas adjudicatarias y o beneficiarias de compras ejecutadas están Swing Suplidores, Cayman Red, Domérica, cuyos socios de la primera eran Huáscar Bernabé Méndez y su hijo Huáscar Méndez Rodríguez, y de las dos últimas José Dolores Santana y Omar Gutiérrez, personas estas que en su mayoría también aparecen como socios de dos personas jurídicas o más que cotizaron. Nos referimos a United Suppliers, cuyos socios son los ciudadanos José Dolores Santana y Huáscar Bernabé Méndez, y a Waxman Dominicana SRL, cuyos socios son Omar Gutiérrez y Domingo Antonio Muñoz. Que otro de los puntos también que pudo constatar este tribunal es que empresas cotizantes y adjudicatarias participaban con una misma dirección y o el mismo domicilio, a saber, la avenida 27 de febrero, número 328, tal como se desprende del domicilio registrado en el registro mercantil y la factura de cotización por los cotizantes Globus Electrical, Extra Suppliers y por las adjudicatarias Cayman Red, Domérica y General Supply. Que dos de los registrados como socios de estas empresas retiraban cheques emitidos a nombre de distintas empresas vinculadas. Nos referimos a Huáscar Bernabé, quien no solo retiró cheques pertenecientes a la empresa donde éste era socio, Swing Suplidores, sino que también retiró cheques emitidos a nombre de Contrata Solution Service, José Dolores Santana Carmona por igual. No solo retiró cheques de Cayman Red y Domérica registrado como socio, sino que también retiró cheques correspondientes a General Medical Solutions, así como también se extrae que Luis Eduardo Zavala retiró cheques emitidos a nombre de Contrata Solutions y Constructora Alcántara Bovea. Del análisis conjunto de estas pruebas, 776, el tribunal concluye que, si bien es cierto que tal como establecieron la entidad FOMPER y la defensa técnica de la imputada Carmen Magalis Medina Sánchez, sus respectivas respuestas, que los procesos de compra se suscitaron en fechas distintas, que no había un personal para verificar la documentación legal de los proveedores que participaban en los procesos de compra, que la ley no exige revisar los socios ni los domicilios y que el proceso para el retiro de los cheques establecido por la empresa era que la persona que iba a retirar el cheque tenía que tener la correspondiente autorización, por lo que en ocasiones eran mensajeros que los retiraban.
cierre de compra para las compras y contrataciones de las empresas vinculadas. No menos cierto es que todas estas acciones son elementos indiciarios que permiten establecer que Fomper contrataba con empresas distintas pero pertenecientes a los mismos socios, lo que denota que dicha institución no hizo los aprestos necesarios para crear un procedimiento de convocatoria y selección que asegurara el logro de los objetivos de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, cimentados en el principio de razonabilidad que tributa a la transparencia, a la licitud, a la competencia y a la protección efectiva de estos derechos, sobre todo del orden público, ya que con este comportamiento indiscutiblemente se lesionaron los principios de participación, los principios de igualdad, de libre competencia, establecidos en el artículo 3, numeral 8 y 2 de la referida ley. Sin embargo, estas conductas que son reprochables respecto de cómo se manejó en torno al cumplimiento irrestricto de esta ley 340, el tribunal no tiene elementos que puedan justificar una conducta de tipo penal, toda vez que en lo que respecta al proceso que se llevaba de manera interna en cuanto a la selección, la apertura de los sobres A y B, tal como vinieron a declarar, y números testigos presentados por la acusación, no tiene la certeza este tribunal de que ellos ejercían la influencia o la presión para el beneficio de estas empresas. Esto motivado a que la principal testigo presentado por el Ministerio Público falleció en el curso del conocimiento de este proceso, y que la persona que vino aquí a declarar, que fungió en ese punto como testigo referencial, y nos referimos al señor José Eurípides Florentino Rodríguez, que es el presidente actual de Fomper, estableció ante nosotros que él estuvo presente cuando se apersonaron los miembros del Ministerio Público al inicio de la investigación, que estuvo en la reunión cuando se apareció el fiscal Juan Medina, que ante la visita del fiscal Juan Medina, la señora Juana se puso muy nerviosa, pero indica al ser contrastado en el contrainterrogatorio que él no escuchó lo que dijo la señora Juana. Y es por esta razón que el tribunal, respecto de estos dos imputados, ve la imposibilidad de poder retener una falta penal. El otro punto que respecto de este caso es importante analizar es la concurrencia de las dos leyes que se refieren al lavado de activos, toda vez que por los hechos nombrados aquí en la acusación y el periodo en que dice ocurrió, que es desde el 2012-2020, entonces concurren ambas disposiciones normativas. Y en lo que respecta a ambas disposiciones normativas, tal como se estableció en el curso del discurso, a los hechos que vienen dados por el órgano acusador, el tribunal debe poner el derecho. En este contexto, el tribunal, en virtud del artículo 74 de la Constitución de la República Dominicana, debe hacer un equilibrio y verificar la favorabilidad al momento de la aplicación de la disposición normativa. Ambas disposiciones legales establecen el mismo tipo penal, establecen las mismas conductas penales, solo que la ley actual establece penas superiores a la ley anterior. Y es en ese sentido que el tribunal, haciendo el equilibrio en este punto respecto de las conductas que retengan,
en torno a la violación a dicha ley va a proceder conforme al principio de favorabilidad. Principio este que por la pena solicitada por el órgano acusador y el acuerdo arribado con el delator premiado es la teoría que aplicó. ¿Por qué le establecemos esto? Porque la pena que solicitó el Ministerio Público respecto de Víctor como delator premiado fue la pena de 5 años, sin establecer en sus fundamentaciones y argumentaciones por qué bajaba del mínimo legal establecido, que sí se puede hacer siempre y cuando se justifique en los criterios de atenuación de la pena y montándose en los criterios de valoración de la pena que están establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, pero se debe explicar de forma clara por qué se ha bajado del mínimo legal establecido, que a la sazón en la ley actual la mínima pena es de 10 años. Es por eso que en un análisis lógico de esta situación, el tribunal entiende que el análisis realizado por estas juzgadoras en este contexto y que va a ser ampliado en la decisión ha sido el que el órgano acusador ha tomado en consideración y ha analizado al momento de solicitar esa pena, puesto que aún ante el acuerdo que se llegue con cualquiera de los imputados, ha establecido la Suprema Corte de Justicia que la pena debe ser legal, que si bien es cierto el tribunal no se puede apartar de la pena consensuada, ello es cuando esa pena que haya sido consensuada obedece al principio de legalidad. En esta atención pasamos la palabra a la magistrada Giselle Soto. En ese mismo orden, en cuanto a los procesados, los ciudadanos José Alarcón, José Ildefonso, en el caso del ciudadano José Alarcón, este ciudadano fue presentado al tribunal como un colaborador de las empresas del ciudadano Medina, bajo el entendido que éste dejó de realizar la función propia de contador y se ligó a una asociación criminal para cometer crímenes, delitos en contra del Estado Dominicano. En ese orden de ideas, el tribunal, luego de evaluar de forma concreta la conducta, los escenarios que éste se vio específicamente involucrado en sede de Policía Nacional, las declaraciones de Mesín que le explicó al tribunal la forma en que éste fue contratado, que estableció que ni siquiera el hoy procesado Alexis Medina tuvo contacto con este ciudadano en la entrevista que se realizó. Este tribunal considera que los elementos de pruebas indiciarios en los que el mismo fue colocado resultan insuficientes para determinar una falta penal en perjuicio del mismo. En ese orden de ideas, en este momento nos abocamos a analizar la conducta de cara a lo que es el lavado de activos. Se ha presentado una acusación bajo la premisa de que el procesado Alexis Medina, conjuntamente con un grupo de ciudadanos que conformaban el grupo JANS, tal como se explicó en otra parte de esta decisión, lavó dinero, convirtió dinero proveniente lógicamente del Estado, de conductas típicamente establecidas como delitos precedentes. El tribunal ha podido apreciar que ciertamente este ciudadano, de cara a lo que es la imputación general de este proceso, ya el tribunal ha retenido un tipo penal en su contra, de la forma que fue explicada en otra parte de esta decisión. Ha podido apreciar los términos de la ley 155/17 y ha analizado de forma
muy pormenorizada ese comportamiento societario que exhibieron las empresas afiliadas al ciudadano. La verdad que fue un comportamiento agresivo desde el punto de vista de ese cambio de socios entre sí. Un socio en un momento determinado estaba en Globus, en otro momento estaba en General, se hacían aperturas de cuenta de diferentes maneras. El sistema financiero, nos atrevemos a apostar, que estuvo totalmente embaucado de todo este tráfico desde el punto de vista societario, que en este caso realmente se exhibió. El tribunal pudo constatar cientos de transacciones realizadas entre las partes en el contexto que hemos analizado, así como las empresas vinculadas, los movimientos altamente millonarios que se movilizaron entre sus cuentas. No ha existido una prueba desde el punto de vista de la carga dinámica de la prueba que llegue al tribunal al convencimiento de que ese manejo exorbitante de fondos obedezca a una procedencia lícita, más cuando el tribunal ha quedado plena y absolutamente convencido de que el manejo en que aquí se obtuvieron las diferentes obras y servicios de parte del Estado no fueron de la manera de las mejores prácticas. Se ha violentado de manera grosera la ley 340 en todos los escenarios donde estas empresas tuvieron participación, y en ese orden de ideas los procesados que conjuntamente con realizaron las conductas típicas de lavado de activos en la forma que hemos explicado en otra parte de esta sentencia, y que en el caso que nos ocupa podemos mencionar a los ciudadanos. En el caso de Rigoberto fue presentado por su abogado como el constructor del ciudadano Medina, y no descarta el tribunal, porque así se promueve que ciertamente este ingeniero tuviera un nacimiento profesional muy digno. Sin embargo, conforme al comportamiento societario y conforme a los productos societarios que este manejó y la forma en que se vinculó, se colocó de manera indefectible en una de las conductas que establece el lavado de activos. Asimismo, queda vinculado además con la ciudadana Paola y Martín Montes de Oca. Entre estos ciudadanos, el tribunal pudo comprobar y constatar la existencia de una transacción ascendente a 100 millones de pesos que se originó bajo la premisa de que era una inversión, un préstamo para los fines de comprar a 30. Sin embargo, contrario a lo que estos explicaron, el tribunal pudo constatar a través de otros elementos de prueba que la ciudadana Paola recibió ese dinero, lo movilizó y lo transfirió a bancos internacionales, contando para esos fines además con la presencia de quien fungía en el momento de la firma del supuesto contrato del señor Montes de Oca, quien asume la misma condición de la señora. En ese sentido, además, este tribunal ha podido constatar que de las cuentas del ciudadano Rigoberto se movilizaron en una de esas cuentas aproximadamente 745 millones, de forma que en ese mismo orden de ideas los ciudadanos Huacal Méndez, Víctor Encarnación y las empresas vinculadas que vamos a mencionar han quedado comprometidas de forma plena y absoluta en el comportamiento que se establece en la actividad de lavado de activos. En el caso que nos ocupa del señor José Ildefonso, en contra de este ciudadano fue presentado al tribunal como testaferro. Lo cierto es que el tribunal ha podido analizar la conducta específica de este ciudadano y cuál es el contexto en que a este se le ubica dentro de esta condición, y lo cierto es que no puede dejar de desconocer al tribunal que conforme a la glosa de los elementos de prueba a este ciudadano se le transfirieron dinero a los fines de hacer pago a un apartamento que conforme a la prueba ocupaba, y que aun cuando no fueron pagos tendentes a resolver de manera definitiva,
el pago de ese apartamento, recibió algunos pagos concernientes a mensualidades. Se presentó además lo que es un arma de fuego, una violación de la ley de armas en contra de este ciudadano. Este ciudadano aportó una evidencia que indica que había sido designado como oficial del DNI, que en ese orden de ideas y ante las informaciones vertidas por esta a través de los elementos de prueba, el tribunal ha tenido una duda razonable sustentada en el hecho de la afirmación vehemente de este ciudadano de que esa arma había sido designada por esta entidad y que ante ese escenario el tribunal, en contra de José Dolores, ha decidido que los elementos de prueba resultan insuficientes para de José y Alfonso para retenerle los tipos penales que han sido indicados. En ese orden de ideas, además, el tribunal ha podido comprobar que en ocasión de allanamientos realizados en el domicilio del ciudadano Alexis Medina, se ocuparon una cantidad de documentos a los que se le estableció y así se identifican los mismos contraescritos. Nos referimos específicamente a 14 contraescritos. Estos contraescritos, si bien es cierto, válidamente puede usarse dentro del sistema de ordenamiento jurídico, lo cierto es que a través de esto se ha tratado se dejó evidenciado quién es el real propietario, detentador o poseedor de aquellos bienes que participaron los hoy ciudadanos que han sido ubicados dentro del contexto del lavado de activos. En ese orden de ideas, estos elementos de prueba los hemos analizado de manera conjunta y pormenorizada y ha podido llegar a la conclusión en el contexto que analizamos en este momento, que estos ciudadanos prestaron su nombre, se ubicaron en el contexto del lavado de activos y en ese sentido retiene falta el tribunal en ese orden de ideas. En este momento el tribunal pasa a analizar